Tengo en mis manos este fonograma del primer libro de poesía que publicó Rosario Castellanos. Este fonograma fue realizado por la etnomusicóloga Aurora Oliva Quiñones. Y es un disco con mucha sonoridad, es un disco con una intención de rescatar precisamente este libro, estos poemas de Rosario, y el fonograma lleva el título de este primer libro, El rescate del mundo. Y tiene doble o triple interés porque las poetas María Roselia Jiménez Tojolabal hizo la traducción de los poemas que aquí se leen al Tojolabal, y lo mismo hizo Adriana López al celtal, Enriqueta Lunes al zoxil, Miquea Sánchez al zoque y Susana Harp lo leyó en español. La portada del fonograma es un grabado que hizo el gran artista chiapaneco Ramiro Jiménez Pozo, el retrato de Rosario Castellanos que hizo Ramiro a petición mía. Le pedí a Ramiro que si le entraba al proyecto del cual todos los que participamos estábamos muy entusiasmados. Y Ramiro inmediatamente dijo que sí. Hizo el grabado, el rostro de Rosario, el retrato de Rosario, y junto a ella la silueta de una mujer indígena, como vimos en las imágenes del principio de este video. El sol está allá arriba, el Huitepec y árboles y más árboles. En 1974, el 9 de agosto de 1974, fui con el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el subdirector general del instituto, el escritor Sergio Galindo, y el director del IMBAL era el arquitecto Luis Ortiz Macedo, y yo, como amigo de Rosario y como director de literatura del IMBAL. ¿A dónde fuimos? Fuimos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerdo que había una llovizna. Fuimos a esperar el féretro de Rosario, que lo traían desde Jerusalén. Además de nosotros, como representantes del IMBAL, estaba Lolita Castro, una poeta hermana de Rosario. Se querían mucho como amigas, viajaron muchas veces juntas.
Estaba también, si mal no recuerdo, la maestra María del Carmen Millán, también muy amiga de Rosario. Y también habían representantes de la Secretaría de Educación Pública, del Estado Mayor Presidencial, algunos reporteros y algunas otras personas familiares, amigas de Rosario. Eran las 5:30 de la mañana. Ahí arreció el frío y arreció también la lluvia. El novelista Sergio Galindo me ofreció una bufanda para que me cubriera el cuello y se aminorara ese frío que nos estaba golpeando ya. Y fue en el momento en que bajó por un tobogán del avión el féretro de Rosario. Lolita Castro y muchas personas más, me incluyo en ellos, se nos corrían las lágrimas que se confundían con esa lluvia fría, con ese viento que nos azotaba el rostro y nos hacía que las paraguas que llevábamos casi nos elevaran. Llegamos al Palacio de Bellas Artes, donde se le hizo un homenaje. Pusieron el féretro a la entrada del gran escenario del Palacio de Bellas Artes, ya con muchas flores y mucha gente que empezó a llegar. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues no sé, seguramente la Secretaría de Educación Pública lo promovió, lo difundió, que ahí se le iba a dar la despedida a Rosario. Y estábamos haciendo guardia Luis Ortiz Macedo, Sergio Galindo, Lolita Castro, María del Carmen Millán y algunas otras personas. Estábamos haciendo guardia en el féretro. Y de pronto vienen unos hombres gigantescos y nos piden que nos salgamos. Nos piden que nos salgamos. Y pues nos salimos de donde estábamos haciendo guardia. Y se trataba de que llegaba el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, con un montón de guaruras atrás, y se hicieron dueños de Rosario. En fin, iban a la foto que le encantaba a Echeverría. Pero quería comenzar con esta visión no de una mezcla de dolor, de tristeza, de coraje, de que había muerto Rosario y que la teníamos ahí. Pero, como se dice mucho también, teníamos
la gran obra que nos dejó Rosario, la gran obra novelística de cuentos, de poemas dramáticos, de artículos periodísticos y su enseñanza. Yo conocí a Rosario Castellanos aquí en Tuxtla Gutiérrez, allá en 1956. Yo era el director de la biblioteca del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, que me habían invitado el director del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el profesor Eduardo J. Albores, un brillante maestro y gran historiador. Y junto con el profesor Albores, el secretario general del ICACH, el profesor Andrés Fábregas Roca, un extraordinario maestro catalán, afincado aquí en Tuxtla, afortunadamente, para traernos con su palabra y su vocación de maestro la cultura, parte de la gran cultura occidental. Y sucede que tanto el maestro Albores como el profesor Fábregas eran muy amigos de Rosario. Y sucede también que ya eran amigos de Rosario el poeta Juan Bañuelos y el poeta Daniel Robles Sazo. Estos dos compañeros ya estudiaban en la Ciudad de México, ya vivían en la Ciudad de México y eran muy amigos de Rosario. Entonces, en un día de esos, a Heraclio Cepeda y a mí, Juan Bañuelos y Daniel Robles nos invitaron a conocer a Rosario en un café que ya no existe, por supuesto, y que se llamaba La Fuente, que estaba instalado, no recuerdo, enfrente del atrio de la Catedral de San Marcos, que era un café donde llegaban estudiantes, llegaban profesores, llegaban escritores, llegaban artistas. Y Heraclio Cepeda y yo, pues íbamos muy entusiasmados por conocer a Rosario. Inmediatamente hicimos clic con Rosario. Yo era casi un adolescente todavía, lo mismo Heraclio. Pero inmediatamente nos hicimos amigos. Después, a los pocos días, a los pocos meses, Rosario había donado parte de su biblioteca a la biblioteca del ICACH, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, biblioteca que yo administraba. Y como director de la biblioteca podía yo ver y sentir y tocar y leer algunas páginas de los libros que Rosario había donado a esta institución académica muy importante en esos momentos para Chiapas. Y realmente ahí habían los extraordinarios libros de Balzac, por ejemplo. Rosario era una especialista en la obra de Balzac. Entre paréntesis, recuerdo que el que fue esposo de Rosario, el doctor Ricardo Guerra, un extraordinario filósofo, que fue muy amigo mío también,
en uno de los cumpleaños de Rosario, le regaló las obras completas de Balzac en francés. Y ella devoró cuántos libros escribió Balzac. Oh, muchísimos, muchísimos. En fin, después íbamos Heraclio y yo a San Cristóbal, donde Rosario residía. Daba algunas clases en la Facultad de Derecho, creo que daba filosofía. Y Rosario trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, la sede del Instituto Nacional Indigenista en Chiapas, que fue la primera sede del INI, del Instituto Nacional Indigenista, fue la primera sede que crearon a nivel nacional, en un lugar que se llamaba o se llama La Cabaña. La llegábamos a visitar y nos platicaba de sus experiencias de llevar en diversas comunidades de los Altos de Chiapas teatro de títeres. Ahí había fundado Rosario, junto con el pintor Carlos Jurado de Comitán, junto con Adolfo Mechiac, un grabador de la Ciudad de México. ¿Quién otro? Y principalmente con el director de teatro Marco Antonio Montero, que fue el que realmente formó y creó a jóvenes indígenas como actores y para manejar los muñequitos, los títeres. Marco Antonio Montero fue un dramaturgo y director de teatro, sobre todo, muy importante para Chiapas. Montero fue el que fundó, el que creó el nuevo teatro en Chiapas, el teatro contemporáneo. Y lo hizo aquí en Tuxtla. Esa es otra historia, algún día lo platicaré si ustedes quieren. Entonces, este grupo, Marco Antonio Montero, montando en escena, ¿qué es lo que montaba? Las obras de teatro que iba escribiendo todos los días Rosario. Este teatro se llamó Petul, Pedro, Petul. Y el teatro tenía dos personajes principales, Petul y Shum. Y habían traductores al celtal y al tzotzil, y ahí iban todos. Entre aquel lodazal no habían caminos que comunicaran una comunidad con otra, un pueblo con otro. Entonces ahí iban a caballo o caminando. Entonces imagínense a Rosario, físicamente una mujer aparentemente frágil, delgada, bajita de estatura, una cara preciosa, una cabellera preciosa, lodándose y cayendo. Pero ella con una fuerza interior y física también, claro. Iba a todos los pueblos con esta trupe de teatreros. Y el público, que eran por supuesto de la comunidad celtal y de la comunidad tzotzil, inmediatamente recibía con gran algarabía al Teatro Petul. E inmediatamente conversaban
con los títeres. Se hacían amigos con los personajes que estaban representando. ¿Sobre qué escribía Rosario? Con cosas muy del día. Por ejemplo, la lucha contra los coyotes. Los coyotes eran no el animalito. Los coyotes eran aquellos que les arrebataban sus mercancías, lo que los indios de los Altos producían. Se los arrebataban y les tiraban unas cuantas monedas. A través del Teatro Petul les enseñaban que había que ponerse vacunas para evitar tal o cual enfermedad. Les enseñaban que había que hervir el agua, por ejemplo. Que hicieron una campaña contra el alcoholismo, que desgraciadamente en esos años comenzó a entrar cantidades de alcohol industrial ya, de gente poderosa, de familias poderosas de San Cristóbal. Porque hasta esos momentos los pueblos indígenas, sí, ellos fabricaban su alcohol para sus ceremonias y para sus fiestas. Pero el alcohol industrial pues era terrible. Le decían a ese alcohol chucho con rabia. Oh, lo que sea todo el mundo. ¿Para qué? Pues iba a decir joderlos más, para fregarlos más. Y también cuestiones del gran pasado de la cultura maya, también lo reflejaban. Y que, por supuesto, los indígenas de esa época, y por supuesto también los actuales, son grandes herederos y tienen manifestaciones culturales tan importantes como las de hace 1000, 2000 años. Yo quería recordar en estos momentos a esa Rosario. Ahora que cumple 100 años de su nacimiento, pues están haciendo muchas cosas para homenajearla, para decirnos a nosotros, los de esta generación y de las generaciones que vienen, quién era Rosario. Están sus libros, están sus poemas, están sus poemas dramáticos. Tal vez habría que decir que este libro que está en este fonograma, El rescate del mundo, como libro, fue publicado cuando fue gobernador el general Francisco J. Grajales, que hubo una gran actividad cultural, una inmensa actividad cultural. El general Grajales, que también había estudiado en Europa, fue a Alemania a principios de los años 30 de hacer un estudio de ingeniería, que era un hombre con una cultura muy amplia y una cultura universal. Eso es muy importante. Y eso que conoció, que vio y que le entusiasmó en muchas regiones de Europa, cuando fue gobernador lo trajo aquí
Y se crearon muchas cosas. Se creó el zoológico, no el que tenemos en estos momentos, sino el que estaba aquí en el Parque Madero. Ese era el nombre de esta zona. Este es el teatro de la ciudad, maravilloso teatro. El general Grajales hizo también el ballet Bonampak. El ballet Bonampak se acababa de descubrir, perdón, ese es un error. Se acababa de estar una serie de arqueólogos y científicos en el sitio arqueológico de Bonampak, y se le había hecho mucha difusión a nivel nacional y a nivel universal. Entonces, el general Grajales invitó a diversos especialistas en diversas artes a crear el ballet Bonampak. ¿Quiénes vinieron? Vino Ana Mérida, una gran coreógrafa y bailarina como coreógrafa. Vino también el padre de Ana Mérida, un gran pintor, Carlos Mérida, guatemalteco, para hacer la escenografía y las máscaras. Vino también un director de teatro alemán, que en estos momentos se me va el nombre, a montar escénicamente el ballet. En fin, y vinieron muchos, y sobre todo estos maestros de muchas disciplinas artísticas invitaron a jóvenes, a muchachos y muchachas de aquí de Tuxtla, para que bailaran el ballet Bonampak. Digo esto porque Rosario era una mujer con una cultura universal, una mujer que estaba porque nuestras culturas locales, nuestras culturas regionales, se integraran a la cultura nacional y a la cultura universal, y se integraran a las otras disciplinas artísticas, científicas, históricas y filosóficas. Yo pienso que a Rosario hay que verla así también, una mujer universal, que parte de su niñez en Comitán y publica aquella maravillosa novela sobre su niñez, Balancanán. Y pasa con sus poemas y con sus cuentos a integrarlos a la cultura universal. Esta es la Rosario que más amo, que más quiero. Esta es la Rosario que debemos de sentir. Esta es la Rosario que debemos conocer. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Humanismo que transforma.